Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Torres y en este vídeo realizaremos la solución al siguiente problema planteado. Tenemos una estampadora la cual consta con dos cilindros neumáticos denominados en la gráfica con el número 1.0 y 2.0. La peculiaridad de estos cilindros es que el cilindro 1.0 es un cilindro de simple efecto por retorno por muelle y el otro es de doble efecto, tal y como se muestra en el diagrama neumático en la parte inferior. También consta de sensores, las cuales son eh, B1, B2, B3 y B4. ¿Qué es lo que se pide? Eh, Nos dicen que cuando se acciona el pulsador S1, el cilindro 1.0 se activa y se queda activado cuando detecta B2, el sensor B2. Luego, al momento que se detecta B2, tiene que activarse automáticamente cilindro 2.0 para que pueda estampar, y cuando el cilindro 2.0 llega a su final de carrera, es decir, cuando el sensor B4 detecta o se activa, automáticamente tiene que retornar el cilindro 2.0, y cuando se activa nuevamente el sensor B3, se tiene que activar el cilindro neumático 1.0, es decir, tiene que retornar para que pueda terminar el ciclo, y ese sería el primer ciclo de trabajo. Dicho esto, pasemos a analizar el diagrama ladder en códices. En la línea número 1, para el arranque, tendremos la entrada del pulsador S1. Luego, tiene que cumplir dos condiciones para que pueda iniciar el arranque. Primero, que el sensor B1 y B3 tienen que estar accionados, tienen que estar activados, es decir, tienen que marcar la posición de retorno, que ambos estén en estado de reposo, ¿no? Lo correcto. Luego, con el sensor B2, detectamos cuando el cilindro neumático 1.0 se activa y llega a su final de carrera, a su máxima carrera. Y con el sensor B4 también podemos detectar cuando el cilindro 2.0 llega a su máxima carrera. Y, y ahí realizamos, ¿no? La siguiente, el siguiente, ¿no? Es decir, cuando se enclava, y eso lo podemos ver de forma más precisa con el momento de simularlo. Bueno, aquí tenemos la simulación para que en estado de reposo el sensor B1 detecta y el sensor B3 también detecta, porque detecta que el vástago o que los émbolos están en su posición normal, están retraídos, en este caso, y con el pulsador S1 accionamos, le damos un pulso, el pistón 1.0 se activa. Como es pulsador, se tiene que desactivar, ¿no? Correcto. Y al momento que inicia el arranque, el sensor B1 deja de detectar que está en estado de reposo, y mientras dura su carrera no detecta nada, y cuando llega a su máxima carrera, el sensor B2 detecta. Al momento de detectar, se cumple
en la línea número 2 siguiente se completa. ¿Por qué? Porque al inicio se activó Y1, que sería la salida, y tenemos acá una variable que la salida Y1 se activa. Y3 está configurado de tal manera que estado, estado normal está cerrado. Entonces B3 está detectando como aún sigue en estado de reposo. Entonces al inicio solo faltaba que B2 completara la secuencia. Al momento de llegar a su máximo recorrido, Y2 se activa y automáticamente cierra la línea 2 y Y2 hace que el cilindro neumático 2.0 se active. Cuando se activa el cilindro neumático 2.0, el sensor B3 deja de detectar. Mientras dura el movimiento, no se detecta nada, y cuando llega a su máxima carrera, el sensor, o sea, es decir, cuando llega a su máxima carrera, el momento que estampa, detecta el sensor B4, se activa y automáticamente el pistón 2.0 empieza a, a retroceder, empieza su movimiento de, re- de retroceso, y eso se hace con la línea número 3 acá en el diagrama ladder, porque al inicio teníamos que Y- Y2 estaba activado, y cuando se activa B4 cumplió con esta secuencia, y, y como acá tenemos la variable Y2 de la bobina en resetea, mejor dicho, Y3 se activa, y como acá este contacto está normalmente cerrado, al momento de activarse, esto se abre, entonces detiene Y2, y también le decimos que acá, que cuando se activa toda esta línea, hay una opción que dice es el reset de la variable Y2, por lo tanto que el pistón número 2.0 retrae, o sea, comienza su movimiento de retroceso, y como empieza a retroceder, B4 también se desactiva, y tenemos en la línea número 4 que se cumple: B2 está activado, Y3 también está activado, porque acá ya se seteó, y lo único que nos faltaría sería que cumpla, que se active B3, y cuando B3, cuando el cilindro llega a su posición inicial, se activa nuevamente B3, completando este ciclo, y automáticamente se detiene el pistón 1.0. Eso quiere decir que B2 se desactiva y se activa nuevamente B1, porque va a retroceder a su posición inicial. De esta forma se habría cumplido el primer ciclo de trabajo, ¿no? Y de así sucesivamente se puede repetir el ciclo en n veces hasta que se termine el material que se deba estampar, ¿no? Y eso sería todo. Gracias.